Hola familia Tete, muy buenas noches. Espero que todos se encuentren bien. Y bueno, quise escribirles esto, porque escuchando un relato en el canal, sentí bastantes similitudes con algo que le pasó a mi primo Jaime. Esto me contó que le sucedió hace varios años, mientras era soldado para el Ejército Nacional de Colombia. Algo que a un ateo, como él se decía que era, hace que no pueda ver ni una película de terror porque se asusta. Algo que lo cambió para siempre. Bueno, acaba su historia. Prestaba él su servicio militar en el departamento del Meta a principios de los años 2000. Y bueno, quien sepa del conflicto colombiano sabrá que esa es una zona demasiado difícil por su conexión entre zonas selváticas y el centro del país, lo que le permite al terrorismo esconder varios laboratorios de sustancias, someter a aldeanos y hacer confrontaciones al estilo de guerrillas, aprovechando la apertura de la selva, ya que como ustedes saben, en una batalla frontal no podrían enfrentar al ejército. Otra cosa es que tristemente en las grandes ciudades hay mucha gente que tiene el estereotipo que las relaciones con personas de esta región, o llaneros como los llamamos, son relaciones caóticas por cuestiones de amarres y brujerías. Pero bueno, sin alejarme del tema, les sigo contando. El batallón al que pertenecía Jaime había liberado una población en una zona muy adentrada en la selva, tras un enfrentamiento que duró varias horas. Resulta que los terroristas se replegaron hacia el monte, ya que desde ahí tenían ventaja. Sin embargo, el ejército había notado que entre sus filas no había bajas, solo heridos, mientras muchos criminales sí habían caído. Lo que hizo que después de haber pedido el permiso con los walkie-talkies, y bueno, haberlo obtenido, se adentraran más a la selva. Eso les ayudaría a recuperar una zona estratégica que estaba rodeada por veredas y laboratorios de sustancias, y así poder establecerse en una ruta que los terroristas usaban para mover toda su mercancía hacia otros pueblos y a ciudades pequeñas. A ver, resumiendo, retomar ese pueblo era retomar el primer eslabón de la cadena de distribución, lo que afectaría mucho las finanzas de los grupos terroristas. Digamos que estaban de buen ánimo. Eran un grupo de poco más de 30 hombres, y tendrían que enfrentarse solos durante esa persecución, ya que algunos otros habían montado guardia en el pueblo para restablecer su posición, y mientras hacían el levantamiento de cadáveres, no obtendrían refuerzos, sino hasta el otro día. Sin embargo, ese pelotón siguió adelante, mi primo entre ellos. Me cuenta que de la crudeza de la guerra, una de las cosas más difíciles era entrar a la selva. Y bueno, durar días ahí, con miedo de un ataque, con hambre, incomodidades, animales peligrosos, el peligro de una mina antipersonal y un constante silencio. Cosas que hacían que un soldado con carácter blando decayeran, se deprimieran y muchas veces se volvieran al batallón o a la civilización, bastante alterados a nivel psicológico. Llevaban más de una hora adentrándose a la selva, siguiendo huellas con suma cautela, y sintieron cómo la selva se hacía más y más oscura, a pesar de que aún era de día y aún faltaba para caer la noche. El corazón le empezaba a latir, pero no por un miedo característico de ser soldado y combatir, digo, lo que conocemos como adrenalina, sino que este miedo era un miedo poco instintivo. Era como si se sintieran inmóviles o con una reacción torpe del susto que les generaba estar ahí. Como si ellos pasaran de ser los cazadores a ser las presas. Sentían que caían en una trampa o que algo los vigilaba. Sin embargo, las órdenes eran claras. Perseguir al grupo subversivo lo más posible para alejarlo de la población y, de ser posible, diezmarlo. Caminaron durante un tiempo y no encontraron a nadie ni recibieron ningún ataque.
Sin embargo, aprovechando que estaban bien provisionados, recibieron órdenes de permanecer allí en la noche para tener la posición asegurada y que un helicóptero del ejército daría rondas por esas zonas selváticas para así evitar un nuevo ataque y prevenir que el pelotón en el que se encontraba mi primo Jaime fuera atacado mientras al otro día, a primera hora, llegaban refuerzos. Eso no los tranquilizó. A diferencia de otras zonas de la selva, esta los hacía sentir un poco incómodos y bueno, así llegó la noche. Mientras algunos soldados descansaban y otros montaban guardia, se escuchaban entre los matorrales de los altos árboles pájaros o mamíferos como monos o osos perezosos, algo normal en la selva colombiana. Mi primo descansaba con su fusil en la mano y bueno, apenas pegaba el ojo por algunos momentos, debido a la tensión y sensación de inseguridad que esa selva les causaba. Hasta que con la voz muy baja, un compañero le despertó. Sí, ya era su turno de montar guardia. Así que un poco de mala gana, aceptó. Comenzó a caminar por una zona un poco rocosa y despejada de ramas caídas, para no hacer mucho ruido. Solo lo acompañaba la luz de la luna, el cielo despejado y una linterna, la cual encendían solo en momentos muy precisos, cuando se sentía un ruido sospechoso. Desafortunadamente en esa época el batallón no contaba con el equipo de visión nocturna. Y bueno, como sabrán, una linterna podría delatar su posición. Y en una zona tan difícil como esa, y en plena noche, es algo que un equipo de operaciones jungla debe de evitar, si no, serían fácilmente emboscados. Tras unos minutos montando guardia, notó como todo el ruido de la selva, o sea, pájaros, grillos y el aleteo de algunos insectos, empezó a descender, como si bajaran el volumen de una grabación. Empezó a sentir esa tensión incómoda, pero esta vez, al estar en la noche, el miedo era mucho peor. Le avisó a otro de los compañeros con los que hacía ronda que estuviera atento mientras este también pasaba la voz a los otros guardias. De un momento a otro, empezaron a sentir como un avión lejano se acercaba. Esto les parecía muy raro, ya que la Fuerza Aérea no estaba involucrada en la operación. Y de haber un bombardeo por avión, solo sería su inteligencia había concluido que había un campamento cercano, en donde se resguardaba un alto mando de las FARC. Otra vez la adrenalina volvió. Si había un campamento con un jefe, de seguro estaba altamente resguardado, con más de 100 combatientes y otras células criminales cercanas. Y bueno, ellos no tenían la potencia de fuego, ni eran lo suficientemente para responder una vez comenzara el bombardeo. Mi primo apurado fue a donde estaba su superior, quien ya estaba al tanto, llamando por el radio de alta comunicación, preguntando por qué la Fuerza Aérea estaba involucrada en la operación y que ellos no sabían nada. La respuesta que se escuchó por el radio fue: negativo, negativo. Hubo unos segundos de silencio. El sargento pidió confirmación y otra vez le dijeron: negativo, negativo. Solo se tiene información de laboratorios, no de campamentos. Pero ellos no podrían haberlo imaginado. El ruido de un avión a lo lejos seguía sonando y por el radio sonó: mantengan la guardia y estén preparados. En breve el helicóptero pasará por esa zona. Pero no les dijo en cuánto tiempo. Cuando Rocky, un compañero de ellos a quien le gustaba el boxeo y por eso le llamaban así, uno de los mejores amigos de Jaime e hijo de campesinos de ese departamento del país, y sobre todo que conocía la zona, dijo en tono meditativo: ninguna ruta de aviones comerciales pasa por esta zona. Y si fuera la Fuerza Aérea, ¿por qué el sonido no vaya como si el avión se alejara o se acercara? ¿Por qué lleva tanto tiempo siendo estable? ¿Por qué le daría tanto tiempo a los delincuentes de percatarse o arriesgarse a perder un factor sorpresa si es que hay algún bombardeo programado de un alto mando? Qué raro. Parecía el único en haberse hecho esas preguntas, pero tenía razón. El miedo no los había dejado fijarse en esos detalles. A ver, más que un avión,
Parecía un sonido de algo que lo sobrevolaba por encima. Todos estaban alerta con los ojos muy abiertos, cuando de repente un sonido como de algo cayendo del cielo, acompañado de un golpe seco, sonó en uno de los árboles, e incluso hizo retumbar con eco el incómodo silencio que había en la selva, pero no era una explosión. Todos levantaron sus fusiles hacia las ramas, dispuestos a abrir fuego. Mi primo Jaime cuenta que la situación era tan anormal que creía que se estaba volviendo loco. A ver, los grupos terroristas en Colombia nunca han tenido aviones, y el sonido no era de fuego de mortero. Algo que llevaba minutos sonando como una especie de avión sobrevolándolos, había aterrizado en uno de los árboles y estaba cerca de ellos. De un momento a otro, sintieron como un animal o algo inmenso se pasaba de rama en rama a gran velocidad. Tenían los pelos de punta. De repente la voz del sargento, rompiendo la tensión, dio la orden de apuntar con las linternas. Y bueno, lo que pasó enseguida, me cuenta Jaime, nunca lo voy a olvidar. Vieron como una persona envuelta en un telar oscuro saltaba de rama en rama, evitando la luz de las linternas. Estaban muy alterados, pero disparar podría delatar su posición. Y si así lo hubieran querido, varios de ellos estaban paralizados. La presencia desapareció, pero seguía ese silencio incómodo, como si bajaran el volumen de la selva, como si la selva estuviera muerta. Los minutos pasaban y todos los soldados seguían en guardia, listos para cualquier cosa. Es más, se escuchaba a algunos de ellos rezando el Padre Nuestro. De repente algo los hizo reaccionar. En una rama muy angosta de la copa de los árboles, vieron cómo había una persona acurrucada, vigilándolos desde arriba, en una posición como si fuera una especie de ave, tapándose la mitad de la cara con las manos, o alas, no lo sé. Y sus ojos se veían difusos tras un enmarañado cabello gris oscuro. Esta vez ya no se inmutaba la luz de las linternas, solo estaba ahí. Se escuchaban los suspiros ahogados de algunos soldados. De repente, sonó a lo lejos un helicóptero. Eso hizo mover a la criatura, que como una especie de cóndor o águila, huyó volando. En ese momento mi primo y sus compañeros soldados sintieron como si una enorme carga que tenían encima se les hubiese quitado. El sonido normal de la selva volvió y pudieron respirar profundamente, como si esa energía negativa se hubiera disipado. Y al pasar el helicóptero sobre ellos, sintieron de nuevo esa seguridad que al haber entrado a esa selva se les había quitado. De todas formas, no pasaron buena noche. Ninguno pudo descansar después de eso, así que permanecieron alerta, asustados y preguntándose si lo que habían visto era real. En la mañana, por medio de radio, les confirmaron que había un laboratorio cercano rodeado de lo que parecían 5 o 6 fincas en un caserío, y claramente ahí habían sembradíos. Les dieron la orden de que rodearan y entraran, porque parece que por la vigía nocturna del helicóptero los criminales se habían abandonado. Procedieron, y era verdad, no había terroristas ahí, solo algunas familias campesinas de no más de 5 miembros, todas obviamente sometidas a trabajar para la guerrilla, con la amenaza de eliminarlos o llevarse a sus hijos para reclutamiento de menores, en caso de que se opusieran. El laboratorio estaba cerca, a unos metros de ahí. Digo, era fácil de reconocerlo, porque era la única construcción más cercana al bosque, tapado por arriba desde algunos matorrales y tela de camuflaje selvático. Además, ya viéndolo desde el suelo, se veían esos enormes tanques azules de plástico que contienen químicos con los que fabrican la pasta. Habían frascos de cristal, combustibles, herramientas de arado y recolección. Después de interrogar a las familias que ahí vivían, de reportar al batallón sobre los civiles y tener la información que estos les daban, se dieron cuenta de que había una señora campesina vestida de una manera un poco invernal. Digo, algo raro de ver en esa zona de la selva tropical. Era de unos 60 o 70 años,
que no pertenecía a ese viejo caserío. Dijo, según el relato de las familias. Los otros miembros de la población no trataban con ella, pero eso sí, se notaba que le tenían respeto. Cuando se enfocaron en la anciana para interrogarla, les dijo que ella vivía en una casa que quedaba muy adentro de la selva, que desde su casa era fácil emprender el rumbo por unos viejos caminos veredales, desde los cuales se podía acceder a otros laboratorios que las FARC usaba, y que ella solo estaba ahí porque este grupo criminal la usaba para que ella les hiciera de comer a los guerrilleros que trabajaban en el laboratorio con todo lo que le quitaban a las familias que vivían en aquel caserío. Como el procedimiento lo indica, hicieron un incendio controlado del laboratorio para destruirlo, y fueron notificados que los refuerzos ya estaban en el pueblo que el ejército había retomado. Ya por fin podrían salir de ahí. Por radio les avisaron que un helicóptero iría por ellos y los sacaría de ahí por grupos, pero les ordenaron llevar consigo a esa anciana. Doña Amparo se llamaba, puesto que ella tenía información de guerra que podía ser bastante valiosa. La anciana se rehusó en primer lugar, pero ya no podía hacer nada. Eran órdenes de las fuerzas del Estado. Ella pasaría unos días en la estación del pueblo aledaño al batallón, mientras servía de testigo de las operaciones de narcotráfico en esa zona. Los días pasaron, y el evento fue pasando a segundo plano, sobre todo porque los soldados de otros pelotones no sentían nada al entrar a esa selva o montar guardia en esa zona, lo que ocasionó burlas al grupo al que perteneció mi primo esa vez. Bueno, es más, los acusaban de cobardes, incluso les tenían el apodo de Hansel y Gretel, que porque los asustó la bruja del bosque. Y bueno, lo que les costó algunas idas al psicólogo del ejército. Doña Amparo podría decirse que era la informadora del ejército sobre todas las rutas que transitaba el producto, hasta que un día le dieron el permiso de volver a la que ella decía que era su casa. Una casa muy vieja, hecha de barro y madera. Estaba abandonada con otros pequeños terrenos con cultivos. Esa casa se convirtió en un punto de referencia para el ejército, sobre todo en esos días en la que la zona estuvo recuperándose. Desde ahí, se dividían caminos en donde la inteligencia mencionaba estaba el enemigo. La señora era conocida por los soldados, ya que decían que cuando pasaban cerca de esa casa, mientras desmantelaban los laboratorios, sobre todo en esas veredas y recuperaban territorio, ella siempre les ofrecía comida. Matar una gallina para hacer una sopa o cosas así. Siempre muy amable con todos los soldados, pero se rumoraba que había varios soldados que no les gustaba recibirle, ya que la comida era muy simple e insípida, o muchos de ellos se quejaban de un fuerte dolor de estómago. Lógico, cosas que en una operación militar deben de evitarse. Después de varios días estando en el batallón, hubo un día en el que el pelotón al que pertenecía Jaime tuvo que volver ahí. El helicóptero los dejó en ese pequeño caserío donde habían quemado el laboratorio, y de ahí se abrieron paso a las cercanías de la casa de aquella señora para poder acampar. Ella los reconoció y les dio la bienvenida, y tras un rato planeando algunas rutas de acción, defender la posición e informar sobre cualquier anormalidad que era para lo que estaban ahí, doña Amparo, de manera muy amable, les ofreció comida, pero nadie aceptó. Sin embargo, había algo raro en ella. Siempre que veía a Rocky, intentaba evitarlo. Ella no lo miraba a los ojos, o evadía cuando algún soldado cerca de Rocky le preguntaba algo de manera formal a una señora de tal edad que vivía apenas en lo que una vieja casa en medio de la nada con cultivo pequeño y algunos animales de corral podrían ofrecer. Igual mi primo y sus compañeros ignoraron el porqué. El pelotón hizo algunos rodeos por esa zona ese día, mientras algunos helicópteros hacían rondas para informar sobre lugares sospechosos de toda la información que habían recibido de doña Amparo. Ya llevaban casi 3 semanas desde que el ejército había recuperado esa zona, y todo marchaba bien. Al terminar el día,
volvieron cerca de donde iban a montar su campamento, y parecía que doña Amparo, desde muy temprano, ya se había acostado a dormir, ya que no había ruido en su casa, ni las luces de las velas estaban encendidas. Montaron su campamento a unos 200 metros de la casa de doña Amparo, entre la selva. A ver, el ejército debe de evitar campamentos cerca de zonas de donde vivan civiles, en las áreas rurales para evitar bajas y sobre todo víctimas en caso de un atentado. Hicieron una especie de sala común, montado con 4 palos de 2 metros y un telar encima, logrando con ello construir una especie de carpa protectora, ya que bueno, habían entrado en época de lluvias. Lo mismo hizo el otro escuadrón de 10 soldados que estaba como a 30 metros más adelantados en la selva, en otra zona de terreno despejado que apenas si se podía divisar por la espesura de los árboles. La noche transcurría normal con alguna lluvia esporádica de vez en cuando y mi primo Jaime estaba durmiendo. Una sensación extraña lo hizo despertar. Otra vez esa maldita sensación de desasosiego y que la selva se quedaba muda. Tomó su fusil y se levantó lentamente, intentando no hacer mucho ruido. Con él, habían algunos compañeros que se habían percatado, y algunos de los guardias despertaron discretamente a los demás. Llovía de manera suave, pero lo suficientemente fuerte como para hacer sonar la tela que los cubría de esa carpa grande simulada que habían puesto. Por medio de unos walkie-talkies, uno de los guardias avisaba al otro escuadrón que estuviera alerta. Otra vez el ruido como de avión a lo lejos empezó a sonar durante varios segundos. Ya sabían que algo malo estaba por pasar. Mi primo no sabía si podría soportar esta vez esa criatura en la copa de los árboles que creyó ver aquella vez, pero que se repetía a sí mismo no haber visto para poder olvidar el trauma. Hubo algunos segundos más en donde el único sonido era el sonido del avión a lo lejos. Hasta parecía que la lluvia también había pasado. Cuando de repente retumbó un estruendo encima de la carpa, pero no tomó ni rasgó la tela. Simplemente hundía la tela como si desde arriba una persona pesada estuviera caminando sobre ella. No dio espera. Se escucharon gritos y algunos soldados dispararon. Todo fue por instinto y bueno, se hizo un escándalo. Lo que estaba arriba se quejó. Se quejó como si fuera un humano. Se escuchó aletear y desaparecer. Mi primo Jaime, confundido, siempre me cuenta esa parte. Dice que no sabe si fue por el miedo o por el sonido de los fusiles. Pero justo antes de que esa cosa comenzara a volar, hubo un sonido de un trueno. Siguió un momento de silencio, y unos gritos de tienda de campaña a tienda de campaña avisaban repetidamente estar alerta. Ya no importaban los walkie-talkies, todo era un caos. Poco a poco, el sonido de la selva volvió a retornar, y con ella la lluvia que parecía haberse enmudecido mientras esa cosa estuvo allá arriba. Mi primo estaba muy asustado. Esta vez esa cosa que los acechaba, o sea, la bruja del bosque, como ellos le llamaban, había sido muy agresiva y directa, no como la primera vez. Mientras Jaime se reponía, vio que Rocky alumbraba con su linterna dentro de su maleta. Buscaba desesperado y sacó lo que parecía una bolsa grande, transparente, llena de algo blanco. Esos no son drogas, pensó Jaime. Rocky había robado de algún campamento guerrillero un poco de droga y se la había dado a algún poblador. De pronto, doña Amparo se la dio. Y por eso había cierto trato extraño entre ellos, pensó mi primo. Ya todo tenía sentido, puesto que no había forma de haberla sacado del batallón, ya que como en toda operación, antes y después de salir, se cercioran de que los soldados no lleven o traigan nada raro en sus equipajes. Además, era una bolsa bastante grande. Podía haber sido vendida por un alto precio. Vio cómo Rocky abría la bolsa y se la echaba encima como si fuera agua. Sí, se echaba la droga encima como si fuera agua. Como si se estuviera enjuagando la cabeza y la cara con esta. Se ponía entre los bolsillos y bueno. Mi primo, en medio de lo del susto de la supuesta bruja y lo que estaba pasando con Rocky, estaba estupefacto, paralizado.
No se podía mover. Era absolutamente surreal lo que estaba sucediendo. Era el susto, era la oscuridad. ¿Se estaban volviendo locos? Se dio cuenta de que era el único que estaba viendo tal espectáculo, mientras que todos los demás tenían fusiles y linternas mirando hacia arriba. Estaban revisando la zona circundante al campamento. Mi primo solo veía a su compañero y mil ideas le pasaban por la cabeza. De repente Rocky tomó lo que le quedaba en la bolsa y se lo puso en su bolsillo. Tomó su fusil y se levantó. Mi primo Jaime también apuntó su fusil, pero no hacia arriba como los demás soldados, sino hacia Rocky. Digo, era claro que había perdido la cordura. O bueno, de pronto tener esa mercancía significaba que era un infiltrado de las FARC. Cuenta mi primo que a pesar de que temió muchas veces por su vida y que pasó situaciones bastante duras en la guerra, el momento que más recuerda es ese. Cuando estaba a punto de ser asesinado por un integrante de su mismo pelotón al que consideraba su amigo. Era morir él o matar a Rocky, quien actuaba más raro que la misma situación en sí. Rocky no reparó en mirar hacia mi primo. Simplemente levantó su fusil en mano y salió corriendo hacia la espesura de la selva. Le tomó algunos segundos a mi primo reaccionar y avisar a sus compañeros, pero sobre todo a su superior, lo que había pasado. Aunque no dijo lo que pensaba sobre Rocky, no mencionó nada absolutamente sobre la droga y la manera como vio a Rocky esa oscura noche de pesadilla actuar como un demente. Simplemente les dijo: mi superior, Rocky tomó su fusil, huyó hacia la selva. Mientras lo llamaban y perseguían otros dos soldados, mi primo se percató de que Rocky se dirigía a la casa de Doña Amparo. Todo tenía sentido. Ella era quien le había dado esa bolsa y Rocky era un infiltrado. Pensaba todo eso mientras con los soldados se abrían camino hacia la selva corriendo. Todo fue una estrategia para dejarnos desprotegidos, dividirnos y emboscarnos. Pensaba con rabia. De alguna forma la actitud tan extraña de Rocky había hecho a mi primo Jaime olvidar a la bruja, y que hacía unos días le había provocado el susto más grande de su vida. Mi primo estaba pensando todo en torno a la bolsa, esa bolsa que Rocky se había arrojado. Oh, Dios sabe qué hizo mientras sucedía lo del susto del campamento. Cuando se acercaron a la casa de Doña Amparo en la oscuridad, vieron cómo Rocky parecía hacer algo enfrente de la puerta de la casa, así que lo abordaron y lo llamaron. ¡Hey, Rocky! ¡Rocky! Él volteó a verlos, apuntando con el fusil asustado. Sus ojos estaban muy abiertos y su rostro húmedo por la lluvia. Estaba alumbrado por la luz blanca de las linternas. Bueno, mi primo estaba listo para lo peor. Sus compañeros no sabían nada de la droga. Solo estaban ahí, pensando que Rocky estaba ahí para defender a la anciana, pero a su vez había expuesto su vida y les había hecho perder la información. Se acercaron prevenidos mientras Rocky seguía acurrucado en la puerta sin ponerles cuidado. Y bueno, mi primo le apuntaba a lo lejos. ¡Eh! ¡Doña Amparo! ¡Doña Amparo! Gritaban mientras tocaban a la puerta y Rocky les dijo: ahí no hay nadie. Esa maldita vieja, es la bruja. Por eso tengo esta sal. Por eso la estoy regando en la puerta y en las ventanas. Mi primo comprendió todo. No era una bolsa llena de droga lo que Rocky había sacado. Y bueno, alterado en medio de la confusión del evento paranormal, era una bolsa de sal. Por eso los soldados decían que Doña Amparo cocinaba muy simple y algunos sentían que les causaba indigestión. Por eso las familias del caserío cercano le temían. Rocky no estaba delirando. Creía que la sal lo cubriría para enfrentar a la bruja. Mi primo Jaime se sintió como un estúpido. El miedo lo traicionó y no lo hizo pensar con claridad. Si Rocky se hubiera metido algo actuando como un demente, su apariencia hubiera sido como si se hubiera puesto harina encima, quedando bastante blanco. Pero cayó en cuenta que no, que eso blanco que se ponía encima nunca se había impregnado en su piel. Era verdad.
No era droga, era sal. Mi primo en la actualidad cuenta esa parte riendo, excusándose que el entorno de la guerra que lo rodeaba y el susto lo hizo pensar en esa tontería. Bueno, mientras Rocky les advertía sobre la bruja, los otros soldados se quedaron mirando la puerta estupefactos y se dieron la bendición mientras se alejaban de la casa lentamente, caminando hacia atrás, sin quitarle el ojo de encima, mientras Rocky con su fusil en una mano y su bolsa de sal en la otra rodeaba la casa y la aplicaba mientras rezaba y decía cosas religiosas. Mi primo me cuenta que lo único que recuerda es que repetía: que salga el mal y que entre el bien, como hizo San... era el nombre de un santo, no recuerdo. Ante las puertas de... Les repito, era una oración de un santo, pero no les recuerda bien, solo esas pocas palabras. Se escucharon unos gritos atrás a lo lejos, y eran otros soldados llamando a todo pulmón a los soldados que habían ido tras Rocky. Parecía que el susto de esa noche les había olvidado que todos estaban en guerra. Mi primo no era el único al que el miedo le hacía actuar como un tonto. No percibían que gritar delataría su posición, que gritar era lo menos estratégico que podían hacer en una zona de conflicto armado como esa. Rocky terminó de hacer lo que creía que iba a funcionar y se reagruparon en el campamento. Después del regaño de su sargento, Rocky contó sus sospechas, lo que mi primo y sus otros dos compañeros habían visto, quienes verificaban que ese relato era verdad. El sargento, sorprendido y estupefacto, ordenó montar guardia y estar despiertos el resto de la noche mientras amanecía y averiguaban qué era lo que estaba sucediendo. Prohibió ir a casa de doña Amparo, diciendo muy claro: a ver, si ella no es la bruja, que Dios la proteja, porque nosotros no podemos ir por ella a defenderla. A pesar de que habían pasado horas desde lo sucedido, el corazón estaba por salirse del pecho de mi primo. Rocky, a la infinita luz de lo que alumbraba, simplemente lo miraba y sonreía diciendo: oye, Jaime, ¿y qué me apuntaste antes de salir del campamento? Mi primo lo ignoró. Aún seguía dudando de la cordura de Rocky. Pero bueno, sí sentía vergüenza por haber creído que las bolsas de estas estaban llenas de droga. Digo, también dudaba de su propia cordura. Los primeros rayos del sol salieron, levantaron los campamentos rápidamente y se dirigieron a la casa de la anciana. A lo lejos vieron cómo estaba ahí, descalza, con una túnica gris oscura roída, mirando fijamente a la casa. Estaba con sus manos acariciando su enmarañado cabello gris de manera nerviosa y compulsiva, sin percatarse de que los soldados se estaban acercando. Cuando la llamaron, ella duró unos segundos en reaccionar. De repente los saludó con la misma cordialidad de siempre, pero se dieron cuenta de que su rostro estaba bastante demacrado, mucho peor a como la recordaban un día antes. Sus labios estaban muy morados y su piel, que normalmente era un poco morena, estaba excesivamente pálida, muy blanca. Parecía como si de un día a otro hubiese envejecido al menos unos 10 años o enfermado con algo terminal, no lo sé. Le preguntaron qué es lo que hacía ahí, que si no había sentido los disparos de esa noche o cuando le llevaron a la puerta en medio del caos. Ella, con cara de culpable y bajando la mirada de perturbada, simplemente les dijo que no había pasado la noche ahí. Pero se notaba claramente que mentía. Bueno, ¿y por qué no entra a su casa, señora?, preguntó un soldado. Ella se quedó en silencio mirándolo. De repente, Rocky se le acercó y ésta simplemente se lanzó al suelo en posición defensiva, como si Rocky fuera a golpearla. Rocky solo le dijo: entre en la casa, mi señora. Acá afuera es peligroso y hay algo en la selva que vuela. Ella se descubrió el rostro y, casi gateando, se dirigió a la casa retorciéndose mientras sus pies descalzos tocaban la sal. Intentó abrir la puerta, pero decía: me enferma, y lloraba. Mi primo y varios soldados estaban estupefactos, asombrados. ¿Qué rayos estaba pasando? ¿Por qué estaban ahí, en medio de la nada, viendo eso? No podían creer lo que veían.
Doña Amparo, entre lamentos y con un esfuerzo sobrehumano, entró a la casa, la cual se veía oscura y tenebrosa. Cerró la puerta y se escuchaba llorar allá adentro, lamentándose, gritando. Simplemente decía eso. Me enferma, me enferma. Los soldados empezaron a rezar y cuanto más lo hacían, los gritos se hacían más fuertes. Ya no decía nada, solo gritaba, hasta que llegó el momento en que guardaron silencio. El sargento líder del pelotón les pidió retirarse sin saber qué decirles a sus superiores o qué informar por el radio al batallón. Estuvieron unas horas más por la zona. No podían olvidar esos ruidos desgarradores que hacía doña Amparo dentro de su vieja casa, hasta que llegó la hora de retirarse de la zona. Les informaron que un helicóptero esperaría ahí por ellos cerca. Cuando llegaron ahí, los campesinos los miraban extrañados. Los del helicóptero los saludaron y les preguntaron que por qué no habían reportado el enfrentamiento. Los campesinos les habían comentado que escucharon disparos en la noche. La excusa fue decir que se trató de un animal que los asustó y que luego abrieron fuego, mientras los del helicóptero miraban con cara de no creer esa excusa. Cuando llegaron al batallón y tuvieron que rendir informe, un superior les preguntó de qué es lo que había pasado. Estos le contaron la verdad. Después de escuchar la historia, el superior guardó silencio. No estupefacto, no sintiéndose engañado. Es más, incluso ni sorprendido, solo reflexivo. No les preguntó más y los dejó ir. Mi primo Jaime siempre creyó que por eso que les sucedió les iban a dar un castigo disciplinario, debido a algunos escándalos que han envuelto al ejército de Colombia en su historia. Pero los días pasaron y el pelotón de mi primo no volvió a ser enviado a esa zona. Jaime, un día en un momento que lo encontró solo, con todo respeto le preguntó al superior qué había sucedido. ¿Por qué no los dejaron volver a esa zona veredal? ¿Por qué no habían tomado acciones disciplinarias contra ellos? O bueno, ¿por qué no habían investigado? El superior simplemente lo miró con sus pesados y viejos ojos. Guardó silencio unos segundos y con tono paternal le dijo: Soldado, he estado más de 30 años en el ejército. Me he enfrentado a la delincuencia común, a los carteles y ahora a la guerra contra las FARC. He visto de todo. Hay cosas que me aterran en la guerra, pero también he comprobado cómo criminales se cubren con brujería y pactos con el diablo, sobre todo para hacer sus fechorías. Ustedes no saben la cantidad de cosas que les hemos encontrado a varios criminales. Imágenes de la Santa Muerte, santería cubana, brujería estilo haitiano, ouijas, imágenes religiosas de diversas religiones, escritos de pactos con demonios para tener más poder y mujeres. Solo sepa, soldado, que esa casa tuvo que ser quemada como si fuera un laboratorio más, debido a las cosas que con los días otros pelotones se encontraron ahí. De la señora Amparo, o bueno, la bruja Amparo, no se volvió a saber, pero dicen los pobladores del caserío aledaño que a veces la ven por ahí en la selva y que siempre los de las FARC los asustaron y extorsionaron por medio de ella. Ella no era la cocinera de ese frente subversivo, era su bruja, la bruja Amparo. El error lo tiene toda la cadena de mando, yo incluido, porque preferimos que ella fuera nuestra informante antes de preguntarle a los pobladores del caserío cuál era la relación directa con las FARC. Bueno, aunque con lo atemorizados que estaban esos pobres campesinos, quién sabe si no lo hubiesen dicho desde un inicio. Y bueno, acá termina la historia. Siempre que mi primo recuerda a su amigo Rocky y sus años de soldado, cuenta esta historia, o bueno, algún punto de ella. Desafortunadamente Rocky murió en un accidente de moto hace 11 años. Aquel valiente soldado que tuvo la capacidad de ver lo que otros no. Espero que les haya gustado. Mi primo me dice que no quiere leer o escuchar la historia por miedo a revivir ese suceso en su vida, pero les manda saludos y les agradece tomarse el tiempo de saber lo que él y sus compañeros vivieron.
En el futuro les contaré otra historia que tiene que ver con mis tías, la ouija y el tormento que les hizo pasar en los años 70 en una vieja y grande casa de Bogotá. Gracias por leerme. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos. Escucha bien, Raúl, esto es para ti, con tu canal de terapia de terror, sí. Así es, relatos siniestros, historias escalofriantes, un podcast que te mantiene al filo emocionante. Pesadilla de terror, cada historia me atrapa. Raúl en YouTube llevándonos a otra escapa. Me enloqueces con tus cuentos del miedo, un suspenso intenso que me pone los pelos de punta.